Bien, continuando con lo que nos dice nuestro Código Civil, en el artículo 1915 encontramos lo siguiente. Si se arrienda una casa o aposento amoblado, se entenderá que el arriendo de los muebles es por el mismo tiempo que el del edificio, a menos de estipulación contraria. Bien, este artículo establece que al arrendar una casa o aposento amoblado, los muebles incluidos en la propiedad se alquilan por la misma duración que el inmueble, salvo que se acuerde lo contrario. Esto implica que el arrendatario tiene derecho a utilizar los muebles durante todo el periodo del contrato de arrendamiento. Por ejemplo, si una persona alquila un apartamento amoblado por un año, los muebles dentro del apartamento también están disponibles para su uso durante todo ese año. Si el contrato de arrendamiento no especifica otra cosa, el arrendador no puede pedir la devolución de los muebles antes de que finalice el periodo de arrendamiento. Bien, continuando con el artículo 1916, menciona: el que da en arriendo un almacén o tienda no es responsable de la pérdida de las mercaderías que allí se introduzcan, sino en cuanto la pérdida hubiera sido por su culpa. Será especialmente responsable del mal estado del edificio, salvo que haya sido manifiesto o conocido del arrendatario. Bien, en este artículo se nos explica que el arrendador no es responsable de las pérdidas de mercancías en un almacén o tienda, a menos que la pérdida sea causada por su culpa. Además, el arrendador es responsable del mal estado del edificio, a menos que el arrendatario estuviera al tanto de dicho estado al momento de firmar el contrato. Por poner un ejemplo, si un arrendador alquila una tienda y ésta se inunda debido a un techo con goteras que el arrendador conocía pero no reparó, entonces este será responsable por los daños a las mercancías. Sin embargo, si el arrendatario sabía que las goteras estaban ahí y aún así aceptó alquilar el espacio de todos modos, el arrendador no sería responsable de los daños, sino sería responsable el que tenía conocimiento de que estaban esas goteras ahí. Antes de pasar al artículo 1917, es importante conocer lo que significa el desahucio. El desahucio es el acto de desalojar el propietario titular de una heredad a un inquilinato o arrendatario por las causas expresadas en la ley o convenidas en el contrato. Bien, una vez habiendo dicho esto, vamos al artículo 1917, que nos dice que el desahucio en los casos en que tenga lugar deberá darse con anticipación de un periodo entero de los designados por la convención o la ley para el pago de la renta. Entonces, aquí nos está mencionando que la notificación de desahucio debe darse con anticipación suficiente, equivalente a un periodo de renta. Eso significa que si el pago de la renta es mensual, el arrendador debe notificar al arrendatario con al menos un mes de anticipación antes de proceder con el desahucio. Un ejemplo con este artículo sería que si el arrendamiento de una vivienda se paga mensualmente, el arrendador debe notificar al arrendatario al menos un mes antes, ¿no?, de que se venza el plazo para desocupar la vivienda. Bien, en nuestro artículo 1918 establece que la mora de un periodo entero en el pago de pensiones de arrendamiento de locales no comprendidos en el perímetro urbano dará derecho al arrendador después de 2 reconvenciones, entre las cuales medien a lo menos 4 días,
para hacer cesar inmediatamente el arriendo, si no se presta seguridad suficiente de que se verificará el pago dentro de un plazo razonable, que no bajará de 30 días. En este artículo nos menciona, nos expresa que si un arrendatario de un local fuera del perímetro urbano no paga una renta completa, el arrendador puede terminar el contrato tras 2 notificaciones con al menos 4 días de diferencia, a menos que el arrendatario proporcione una garantía de pago dentro de un plazo razonable no menor a 30 días. Un ejemplo a este artículo sería que si un arrendatario de una bodega en una zona rural no paga la renta mensual, el arrendador puede enviar 2 notificaciones separadas por al menos 4 días. Si el arrendatario no paga o no ofrece una garantía de pago en los siguientes 30 días, el arrendador puede finalizar el contrato de arrendamiento. Bien, antes de continuar con los artículos, es importante que conozcamos qué es un predio rústico, ¿no? Una de estas definiciones para el predio rústico es que es aquel que se ubica fuera de las zonas urbanas y suburbanas y se destina a uso agrícola, ganadero, minero, pesquero, forestal o de preservación ecológica, entre otros. Bien, otra definición un poco más resumida es el que se halla fuera de las poblaciones y se dedica a explotaciones naturales. Para regular el arrendamiento en los predios rústicos, existe una ley orgánica de tierras que se llama Ley Orgánica de Tierras Rurales y Tierras Ancestrales. Lo puede aplicar. Una vez habiendo dado la definición de lo que es predio rústico, podemos continuar con la explicación de nuestros artículos. En el artículo 1920 justamente habla de predios rústicos que establece el Código Civil. Bien, el arrendador está obligado a entregar el predio rústico en los términos estipulados. Si la cabida fuere diferente de la estipulada, habrá lugar al aumento o disminución del precio o renta o a la rescisión del contrato según lo dispuesto en el título de la compraventa. Entonces, este artículo obliga al arrendador a entregar un predio rústico según los términos acordados en el contrato de arrendamiento. Si la extensión del terreno es diferente a la estipulada, se puede ajustar el precio o renta o rescindir el contrato, ¿no? Una situación a este artículo, planteemos una situación. Si un agricultor arrienda un terreno para cultivo y resulta que el terreno es más pequeño de lo acordado, el agricultor puede solicitar una reducción de la renta o, si la diferencia es significativa, optar por rescindir el contrato. En el artículo 1921 de nuestro Código Civil, establece que el colono o arrendatario rústico está obligado a gozar del fondo como buen padre de familia, y si así no lo hiciere, tendrá derecho el arrendador para atajar el mal uso o deterioro del fondo, exigiendo al efecto fianza u otra seguridad competente, y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos graves, ¿no?
En este artículo se impone al colono la obligación de cuidar la propiedad arrendada con la diligencia y prudencia de un buen padre de familia. Si el arrendatario no cumple con esta obligación, el arrendador tiene derecho a tomar medidas para evitar el deterioro del predio, incluyendo la exigencia de una fianza o, en casos graves, la terminación inmediata del contrato de arrendamiento. O sea, si un agricultor alquila un terreno o comienza a usar prácticas agrícolas que erosionan el suelo y dañan el ecosistema, el arrendador puede exigir una fianza para garantizar el cuidado adecuado del terreno o incluso terminar el contrato si el mal uso es significativo. Pasando al artículo 1922, expresa que el colono está particularmente obligado a la conservación de los árboles y bosques, limitando el goce de ellos a los términos estipulados. No habiendo estipulación, se limitará el colono a usar del bosque en los objetos que conciernan al cultivo y beneficio del mismo fondo, pero no podrá cortarlo para la venta de madera, leña o carbón. Bien, en este artículo se destaca la obligación del colono de conservar los árboles y bosques en el predio arrendado, limitando su uso a lo acordado en el contrato. En ausencia de estipulaciones específicas, el colono solo puede usar los recursos del bosque para actividades relacionadas con el cultivo y beneficio del terreno, sin poder vender la madera, leña o carbón. Por ejemplo, si un arrendatario usa madera del bosque, del predio, para construir cercas o estructuras necesarias para la actividad agrícola, está actuando dentro de lo permitido. Sin embargo, si corta árboles para vender la madera, estaría violando el contrato, a menos que se haya acordado lo contrario. Una vez habiendo explicado el cuidado que debe de tener el colono sobre el predio rústico, nos toca ahora hablar sobre el artículo 1923, que expresa la facultad del colono para sembrar o plantar, ¿no? Y qué incluye o qué no incluye. Bien, en el artículo 1923 encontramos que la facultad que tenga el colono para sembrar o plantar no incluye la de derribar los árboles para aprovecharse del lugar ocupado por ellos, salvo que así se haya expresado en el contrato. Bien, este artículo aclara que a menos que se especifique en el contrato de arrendamiento, el colono no tiene derecho a derribar árboles para sembrar o plantar en su lugar. Un ejemplo a este artículo es que un arrendatario no puede talar un bosque para ampliar su área de cultivo, a menos que el contrato de arrendamiento lo permita explícitamente. Bien, continuando con la explicación de los artículos, en este caso tocaría el artículo 1925, es corto. El Código Civil expresa que el colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o renta, alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o destruido la cosecha, ¿no? En este artículo, se nos explica que el colono no puede solicitar una reducción en el precio o renta del predio debido a casos fortuitos extraordinarios que dañen o destruyen la casa. Esto implica que el riesgo de tales eventos recae sobre el colono. Por poner un ejemplo,
Si una tormenta inesperada destruye la cosecha de un agricultor, este no puede pedir una reducción en la renta del predio debido a este evento desafortunado. Continuando con la explicación de los artículos, en este caso toca el artículo 1925, el Código Civil expresa de forma muy breve que el colono no tendrá derecho para pedir rebaja del precio o renta, alegando casos fortuitos extraordinarios que han deteriorado o destruido la cosecha. Bien, por lo que acabo de mencionar de lo que establece el Código Civil, se menciona que el colono no puede solicitar una reducción en el precio o renta del predio debido a casos fortuitos extraordinarios que dañen o destruyan la cosecha, ¿no? Esto además, implica que el riesgo de tales eventos recae sobre el colono. Por poner un ejemplo, si una tormenta inesperada destruye la cosecha de un agricultor, este no puede pedir una reducción en la renta del predio debido a ese evento desafortunado. En el artículo 1926 nos menciona o nos expresa que siempre que se arriende un predio con ganados y no hubiere acerca de ellos estipulación especial contraria, pertenecerán al arrendatario todas las utilidades de dichos ganados y los ganados mismos, con la obligación de dejar en el predio, al fin del arriendo, igual número de cabezas de las mismas edades y calidades. Si al fin del arriendo no hubiere en el predio suficientes animales de las edades y calidades dichas para efectuar la restitución, pagará la diferencia en dinero, según el valor que entonces tuviere. El arrendador no estará obligado a recibir animales que no estén aquerenciados al predio. Como podemos notar, aquí este artículo está regulando el arrendamiento de predios con ganados, estableciendo que todas las utilidades y el ganado pertenecen al arrendatario, quien debe restituir al final del contrato el mismo número de animales de igual edad y calidad. Si no puede hacerlo, debe pagar la diferencia en dinero. Además, el arrendador no tiene que aceptar animales que no estén aclimatados al predio. Por ejemplo, si un predio con 50 vacas es arrendado, el arrendatario puede disfrutar de los beneficios de la producción de leche, pero al final del arrendamiento debe devolver 50 vacas de similar edad y calidad. Si solo puede devolver 45, debe compensar la diferencia en efectivo, es decir, debe pagar por esas 5 vacas restantes. En el artículo 1927 nos establece el Código Civil que, no habiendo tiempo fijo para la duración del arrendamiento, deberá darse el desahucio con anticipación de 1 año para hacerlo cesar. El año se entenderá del modo siguiente. El día del año en que principió la entrega del fondo al colono se mirará como el día inicial de todos los años sucesivos. Y el año de anticipación se contará desde este día inicial, aunque el desahucio se haya dado algún tiempo antes. Las partes podrán acordar otra regla, si lo juzgaren conveniente, no. Bien, entonces este artículo establece que, o nos explica que si no se ha fijado un tiempo específico para la duración del arrendamiento, el desahucio debe notificarse con 1 año de anticipación. Este año se cuenta desde el día en que se entregó el predio al colono y se repetirá anualmente. Por ejemplo, si un colono comienza a arrendar un predio el 1 de enero, el arrendador debe notificar el desahucio el 1 de enero del año siguiente
para que el colono tenga un año completo para desocupar el predio. ¿Qué debe observarse si nada se ha estipulado sobre el tiempo pagado? Esto podemos encontrar en el artículo 1928 en el Código Civil, que estipula: si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago, se observará la costumbre del lugar. Este artículo tiene un carácter supletorio, es decir, se aplica solo en ausencia de una estipulación expresa entre las partes sobre el tiempo de pago. Si las partes del contrato han determinado un plazo específico para el pago, dicha estipulación prevalecerá. ¿Cómo definen a los contratos para la construcción de una obra material? Esto lo encontramos en el artículo 1930 del Código Civil, que nos dice: si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de venta, pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra. Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra, sino desde su aprobación, por salvo que se haya constituido en mora de declarar si la aprueba o no. Si la materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato es de arrendamiento. Si la materia principal es suministrada por lo que ha ordenado la obra, poniendo el artífice lo demás, el contrato es de arrendamiento. En el caso contrario de venta, el arrendamiento de obras se sujeta a las a las reglas generales del contrato del arrendamiento, sin perjuicio de las especiales que siguen. Eh, ¿Cuáles son los elementos de los contratos para la construcción de una obra material? Eh, Según Juan Larrae Holguín, los elementos de los contratos para la construcción de una obra material en el derecho civil incluyen varios componentes esenciales que aseguran la validez y efectividad del contrato. Estos elementos son el consentimiento de las partes. Ambas partes en el contratante y el contratista deben manifestar su acuerdo en forma libre y voluntaria. 2. La capacidad de las partes. Tanto el contratante como el contratista deben tener la capacidad legal para contratar, es decir, deben ser mayores de edad y no estar en, impedidos legalmente para celebrar contratos. El objeto de contrato. El objeto de contrato debe ser lícito, posible y determinado o determinable en el contexto de la construcción. Esto se refiere a la obra que se va a realizar, la cual debe estar clara, definida en los planos y especificaciones técnicas. Causas ilícitas. La razón por la cual se debe celebrar el contrato debe ser legal. Esto implica que el propósito de este contrato no debe contravenir las leyes ni el orden público. Además de estos elementos fundamentales, Larrae Holguín resalta otros aspectos específicos y esenciales para los contratos de construcción de obra material, que serían especificaciones típicas, que de estos detalles precisos sobre los materiales, métodos de construcción y estándares que deben seguirse para la ejecución de la obra. Plazos de ejecución, fechas específicas para el inicio y finalización de la obra, así como cualquier hito intermedio significativo. El precio y forma de pago. Este monto total va a pagar por la obra y las condiciones bajo las cuales se realizarán los pagos, que pueden incluir pagos parciales basados en el avance de la obra. Obligaciones y responsabilidades. Esto de aquí conlleva tener deberes y responsabilidades de ambas partes, incluyendo la obligación del contratista de realizar la obra conforme a las especificaciones acordadas y la responsabilidad del contratante de realizar los pagos acordados. Garantías y penalidades. Incluyen garantías por la correcta ejecución de la obra y penalidades por incumplimiento
de las obligaciones contractuales, tales como retrasos o defectos en la construcción. Resolución de controversias, mecanismos establecidos para resolver disputas que pueden surgir durante la ejecución del contrato. Terminación del contrato, condiciones bajo las cuales el contrato puede ser terminado por cualquiera de las partes, ya sea por mutuo acuerdo, incumplimiento o por causas específicas establecidas en el contrato. Estas características son esenciales para garantizar que el contrato de construcción sea claro, completo y proporcione una guía detallada para la ejecución de la obra, protegiendo los intereses de ambas partes involucradas. ¿Qué peculiaridades tiene el contrato de construcción? Eh, Juan Larrae Holguín, un destacado jurista, en sus obras sobre el derecho civil aborda diversas peculiaridades de este contrato de construcción, también conocido como contrato de obra. Estas peculiaridades aseguran una correcta ejecución y protección de los intereses de las partes involucradas. Aquí se destacan algunos puntos claves que nos menciona el jurista, que serían las obligaciones claras y específicas. Esto sería que el contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas, materiales y métodos de construcción acordados. Esto incluye la ejecución de la obra de acuerdo con los planos y detalles proporcionados. Responsabilidad del contratista. El contratista es responsable por cualquier defecto en la construcción que pueda aparecer después de la entrega de la obra. Esto se extiende a los defectos ocultos que no son evidentes durante la inspección inicial. Plazos y condiciones de entrega. Los contratos de construcción deben especificar claramente los plazos de inicio y finalización de la obra. Además, deben incluir condiciones para la recepción formal de la obra una vez terminada. Precio y formas de pago. Estos acuerdos deben detallar el precio total de la obra y las condiciones de pago, que pueden ser una sola suma o en pagos parciales, medida que avance la construcción. Garantías y penalidades. Es común incluir garantías de cumplimiento como finanzas o seguros, para asegurar que esta obra se ejecute conforme a lo pactado. También se establece penalidades por retrasos o incumplimientos. Resolución de disputa. Los contratos deben prever mecanismos para la resolución de controversia como arbitraje o mediación, para evitar litigios prolongados y costos en tribunales. También nos da sobre la supervisión y control. Esta participación de supervisores técnicos como ingenieros o arquitectos es fundamental para garantizar la construcción que se realice según los estándares requeridos. Estas peculiaridades, según Larrae Holguín, son esenciales para asegurar que los contratos de construcción sean claros, equitativos y proporcione una guía detallada para la ejecución de las obras, protegiendo los intereses de ambas partes y garantizando la calidad de proyectos. ¿Sobre quién recae el costo de la pérdida de la materia? Esto lo podemos encontrar en el artículo 1934 del Código Civil, que nos establece: la pérdida de la materia recae sobre el dueño. Por consiguiente, la pérdida de la materia suministrada por el que ordenó la obra pertenece a éste, y no es responsable el artífice, sino cuando la materia aparece por su culpa o por culpa de las personas que le sirven. Aunque la materia no perezca por culpa del artífice ni por lo de las personas que le sirven, no podrá el artífice reclamar el precio, sino en los casos consiguientes: si la obra ha sido reconocida y aprobada. Si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que le encargó la obra. También no es aprobada
cuando si la cosa parece por vicio de la materia suministrada por el encargo la obra, salvo que el vicio sea de aquellos que la artificie por su oficio haya debido conocer o conociéndolo no haya dado aviso oportuno. ¿Qué reglas establece la ley en referencia al precio? Bueno, esto lo podemos encontrar en el artículo 1931 en el Código Civil, que nos dice, si no se ha fijado el precio, se presumirá que las partes han convenido en el ordenamiento, se paga por la misma especie de la obra y a falta de éste, por el que se estimare equitativo a juicio de peritos. ¿Qué sucede en el caso de que el precio se haya dejado al arbitrio de un tercero que fallece? Esto lo encontramos en el artículo 1932 del Código Civil, que nos dice, si se ha convenido de dar a un tercero la facultad de fijar el precio y muriere éste antes de proceder a la ejecución de la obra, será nulo el contrato. Si después de haberse procedido a ejecutar la obra, se fijará el precio por peritos. ¿A quién corresponde el reconocimiento de la obra a la aprobación de ella? Esto lo podemos encontrar en el artículo 1935 en el Código Civil, que nos dice, el reconocimiento puede hacerse parcialmente cuando se ha convenido en la obra que se apruebe por partes. ¿Qué condiciones se requieren para que proceda un contrato de construcción de edificios? Esto lo podemos encontrar en el artículo 1938 del Código Civil, que nos dice las reglas 3A, 4A y 5A del procedimiento del artículo se extiende a los que se encarga al de la construcción de un edificio en la calidad de arquitectos. Estas reglas que les mencioné están en el artículo 1937 en el inciso 3, 4 y 5, que ahorita se los voy a dar lectura. El 3 nos dice, si el edificio parece o amenaza ruina en todo o parte, en los 10 años subsiguientes a su entrega por vicio de la construcción o por vicio del suelo, que el empresario o las personas empleadas por el que haya debido conocer en razón de su oficio o por vicio de los materiales, serán responsables el empresario. Si los materiales han sido suministrados por el dueño, no habrá lugar a la responsabilidad del empresario, sino en conformidad en el artículo 1934 en el inciso final. 4. El recibo otorgado por el dueño después de concluida la obra solo significa que el dueño la pruebe como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y no examine el empresario de la responsabilidad que por inciso procedente se le impone. 5A. Si los artífices empleados en la construcción del edificio ha contratado con el dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirarán como contratistas independientes y tendrán acciones directas contra el dueño. Pero si lo contratado con el empresario no tendrá acción contra el dueño, sino subsidiariamente y hasta concurrencia de lo que éste deba al empresario. ¿Qué normativa dispone la ley para que los contratos de la construcción de edificios celebrados con un empresario que se encarga de toda la obra por precio único prefijado? Esto lo encontramos en el artículo 1937, que les acabé de dar lectura en la anterior pregunta. Que esto sería que los contratos para la construcción de edificios celebrados con un empresario que se encarga de toda la obra por un precio único prefijado se sujeta además a las reglas siguientes, que sería: el empresario no podrá pedir aumento de precio a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales o de hacerse hecho agregaciones o modificaciones en el plan primitivo, salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o modificaciones. 2.
Si circunstancias desconocidas como vicio oculto del sueldo ocasionaren costos que no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño. Y si éste se rehúsa, no podrá él acudir al juez para que decida si se ha debido o no preverse el encargo de la obra. 3. Si el edificio parece amenaza o ruina en todo o parte en los 10 años subsiguientes a su entrega por vicio de la construcción o por vicio del sueldo que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio o por vicio de los materiales. Esto será responsable el empresario, solo si los materiales han sido suministrados por el dueño, que no habrá lugar a la responsabilidad del empresario, sino en conformidad en el artículo 1934, inciso final. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué incidencia tiene el contrato, la muerte del artífice o la del que encargó la obra? Esto lo podemos encontrar en el artículo 1939 en el Código Civil, que nos dice: todos los contratos para la construcción de una obra se resuelven por la muerte del artífice o del empresario. Y si hay trabajos o materiales preparados que se puedan ser útiles para la obra de que se trata, el que se encargó estará obligado a recibirlos y a pagar su valor. Lo que corresponda en razón de los trabajos hechos se calculará proporcionalmente, tomando en consideración el precio estipulado para toda obra. Por la muerte del que encargó la obra, no se resuelve el contrato. Gracias. Ok, Samantha, grabo. ¿A qué se considera servicio inmaterial? En el Código Civil, en el artículo... Espérate un rato porque se va a cerrar sesión en 5 minutos, dice aquí. Por eso te he preguntado. Ajá. Eso igual se corta. Ya te mando otra vez el link. Si quieren ya las demás se pueden ir, no importa. Claro, sí, también. Pásame el link, pásame el link. Ya. Era servicio inmaterial. En el Código Civil, en el artículo 1941, nos habla sobre las obras inmateriales, a que se predomina la inteligencia sobre la obra de mano como una composición literal. Se sujeta a la disposición establecida en los artículos 1931, 1932 y 1933, y por último el artículo 1936, que fue lo que aconteció con la compañera que dio lectura de estos artículos. ¿Qué clases de servicios inmateriales considera la ley? En el artículo 1942, respecto con cada una de las obras parciales en que se consista el servicio, se observará lo dispuesto en el artículo anterior, o sea, en el artículo 1941. ¿Cuándo procede el desahucio en estas clases de servicio? En el Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1943, taxativamente nos explica que cualquiera de las dos partes podrá dar fin al servicio cuando quiera o cuando el desahucio que se hubiese estipulado. Si la restitución consiste en pensiones periódicas, cualquiera de las dos partes deberán dar noticias a las otras de su intención a dar fin al contrato, aunque en este no se haya estipulado desahucio, y la anticipación será de medida periódica a lo menos. ¿Qué derecho tiene quien
y para precisar el servicio inmaterial se ha hecho maduro de residencia. En el artículo de 1994, el Código Civil nos dice que si para prestar el servicio se ha hecho maduro de residencia al que lo presta, se abordará por la otra parte los gastos relacionados a la ida y vuelta. ¿Qué sanción prevé la ley para quien preste este servicio? Se retirará en forma indeterminada, asumida o conducta motivada para despedirle. En el artículo 1945, si el prestar el servicio se retirará interpretativamente del contrato o de la nulidad del conductor da motivos para despedirle, no podrá declararse cosa alguna la razón de desahucio o de gastos del viaje. Esto nos explica el artículo 1945 del Código Civil. ¿Qué es la ley de arrendamiento de transporte o cómo se denomina quienes intervienen en él? En el artículo de 1946 nos explica que precedente se aplicará a los servicios que, según el artículo 222, se sujeten a la regla de mandato, en los que no fuere contraído en ella. Y en el artículo ya mencionado, en el 2022, nos dice que los servicios de profesional de características suponen largos estudios o que estén unidos a la facultad de representar y obligar a otras personas respecto a terceros, se sujetarán a la regla del mandato. ¿Qué ley rige para este tipo de contratos? En el artículo 1947 del Código Civil ecuatoriano nos explica que los servicios inmateriales, que consisten en una larga serie de actos, como son las escrituras asalariadas de las prensa, secretarias de las personas privadas, receptores, actores y contadores, se sujetan a disposiciones del Código del Trabajo y a las leyes establecidas respectivamente. ¿Cuál es la responsabilidad del acarreador? En el artículo 1950 nos explica cuál es la responsabilidad. Ellos tendrán la responsabilidad del daño, el perjuicio de sobrellevar a las personas o por la mala calidad del carruaje, barco o navío, que se verifique el transporte. Asimismo, la responsabilidad de la destrucción y el deterioro de la carga, a menos que se haya estipulado lo contrario, a que se pruebe vicio de la carga, fuerza mayor o cosa fortuita. Y tendrá lugar la responsabilidad del acreedor, no solo por su propio hecho, sino por el uso ajeno del servicio. ¿Qué efectos causa el precio del transporte en el hecho de que una pasajera dé a luz en el viaje? En el Código Civil, en el artículo 1952, explica que el precio del conductor el precio de la conducción de una mujer no es aumentado por el hecho de parir en el viaje, aunque el acarreador haya ignorado el estado encinta de dicha mujer. ¿Qué obligación tiene el pasajero? Pues en el artículo 1953 explica que el pasajero que ha contratado
con el acarreador por el transporte de una persona o carga está obligado a pagar el precio fijado de la transportación y el resarcimiento del daño ocasionado por los hechos y culpas del pasajero o de su familia o servidumbre por vicio de la carga. Y en el artículo, por lo siguiente, que es el 1954, si por cualquier causa dejara de presentarse en el tiempo el pasajero o la carga, el que ha tratado con el acarreador por el transporte estará obligado a pagar la mitad del precio fijado. Y por último, ¿qué incidencia tiene este contrato? La muerte del acarreador y el pasajero. En el Código Civil, en el artículo 1955, la muerte del acarreador o del pasajero no da fin al contrato y las obligaciones se transmiten a los responsables herederos sin perjuicio de la dispuesto generalmente sobre la fuerza mayor o el caso fortuito. Muchas gracias.